Pero, en posesión ya de esos lugares, cuya feracidad solo debían aprovechar sus caballos, los habitantes del monte no podían tolerar semejantes irrupciones sin grave peligro de sí mismos. Y, como se quiera que, al arrojar del monte al ganado orejano, en beneficio propio, aun cuando de él echasen mano para su alimento, se lo hacían también al señor Robledo, procedieron en las primeras semanas a la expulsión de una parte, dejando al cuidado del peonaje de la estancia la operación de entablarlo tratándose de caballos, o de pastorearlo y aquerenciarlo si se trataba de vacas y de toros. En una de esas faenas fatigosas a la par que entretenidas, Esteban descubrió a través de lo más enmarañado del bosque una extensa vía o túnel a trechos contorneado, obra también de la torada, por el cual se podía avanzar a pie, inclinado el cuerpo o de bruces a veces hasta un boquete transversal que conducía a la ribera. Esta exploración, debida al acaso, dio buenos resultados. Los antiguos matreros conocían en parte esta vía, pero de ella no se habían preocupado, ni la habían recorrido desde que tomaron posesión del terreno de la costa, en el cual no fueron nunca perturbados. Cierto es que estaba interrumpida por nuevas vegetaciones, y que para dejarla en algo expedita, el liberto se había visto en el caso de desgajar árboles y destruir gran número de enredaderas. Tal vez a estos detalles, y a la circunstancia de haber sido abandonada por el ganado, ojeador por instinto inteligente de la línea más corta, aquellos no la tuvieron nunca en cuenta. Así que Ladislao y Cuaró examinaron el boquete, convinieron en que era útil para correrse a lo largo del monte sin necesidad de mostrarse en el campo. Podía suceder que de improviso fueran atacados por ahí, y entonces la salida era casi imposible. Y podía ocurrir que se viesen obligados, sin ser acometidos por ese lado, a deslizarse rápidos como culebras por la picada, en busca de mejor terreno. De acuerdo pues, procedieron a obstruirla parcialmente por medios ingeniosos. De modo que para ellos fuese siempre una salida de escape, y para los extraños, un verdadero laberinto que inutilizara su acción por completo. Al efecto, dieron bifurcación al sendero ligándolo con otros más estrechos obras del Taguará y del Tamandúa. Erizáronlo de distancia en distancia de postes comunes, medios postes livianos, estacones reforzados y aun estaquillas puntiagudas temibles defensas en tales sitios contra el avance a caballo. Y despejaron sin temor el resto, sobre el abra misma o hueco del monte a que nos referíamos, y que se distinguía de la picada por su anchura y la desnudez del suelo. Asegurados así contra riesgos posibles, construidas sus cabañas de follaje en un potrero espacioso, y con todo género de elementos al alcance, agua, leña, ganado, aves, peces alternándose en sus fogones la carne de vaca y la de perdiz martineta, con la del mangrullo, el surubí, y la tararira, dejaron transcurrir varias semanas en la inacción. De vez en cuando solamente, Cuaró algunos de los tapes fugitivos de Soriano que con ellos se reunieron desde los primeros días, hacían excursiones para proveerse en la pulpería del otro lado del paso, o recoger noticias sobre la marcha de los sucesos. De sus informes vagos, resultaba que ninguna fuerza patriota se había visto por las cercanías. Y si destacamentos portugueses o brasileros, que pasaban de largo, arreando por lo común la flor del ganado en su trayecto. En uno de esos días, Verón acompañado de Ladislao y un tape, recorrió el monte hasta la parte en que éste, haciendo una gran curva, enfrentaba con las casas. Cuaró y Esteban se habían detenido algo más atrás, acechando cerca del linde una familia de peludos cuyos miembros grandes y pequeños entrábanse o se salían de su cueva bajo las talas, en permanente inquietud.
Luis María entreteníase en cortar una rama de ñapinda con mucho cuidado, pues defendíase bien esta con sus bravas uñas de gato que tal forma revisten sus pinchos, cuando llamó su atención y la de sus compañeros cierto rumor inusitado, en la orilla próxima del monte, figurándose al principio algo así como el aleteo de una paloma que arrulla fatigada. Grande fue sin embargo su sorpresa al observar que era una mujer joven la traviesa de Dorila la que, aturdida y casi ahogada por la risa, lo había distraído en la tarea, sentándose en un tronco del que ella hizo hamaca. La llegada inmediata de Natalia, después del pasaje de don Anacleto, aumentó la novedad del episodio. A la vista de las jóvenes, todos se quedaron en suspenso mirando con gran curiosidad por los claros del follaje. La emoción experimentada por cada uno de ellos fue quizás la misma en el fondo. Pero, las manifestaciones se distinguieron, según cada clase y temperamento. Luis María se sorprendió agradablemente. A su alrededor dentro del monte, veíanse claveles y habas del aire, aromas y bayas de laurel. De aquellas que delante estaban no había otros ejemplares parecidos que las azucenas del bosque. Quizás porque hacía ya muchos meses que no veía tan cerca de sí reunidas, juventud y hermosura, bajo formas de mujer. Quedóse mudo y atento. No así sus compañeros. Doman con la vista, dijo Ladislao, asomando su rostro pálido por encima del hombro de Verón. Enderezapona, añadió el Tape, sonriéndose. Al ruido de ramas y de voces, fue que Nata y Dora huyeron. Se recordará que, escapando al aguijón de las abejas salvajes de la lechiguana, habíanse reunido en aquel sitio y sentádose en el viejo tronco. Seguíales en su fuga con la mirada todavía Verón, cuando aproximándosele Esteban, que acababa de llegar, informóle cómo, casualmente, había presenciado de cerca el episodio de la lechiguana o del camoatí, según él decía. Después de oírlo en todos sus minuciosos detalles. De cómo acumularon leña las niñas y diole fuego una de ellas para escaparse. Enseguida al sentirse el borbollón de las avispas. De la llegada de don Anacleto al sitio y de su corrida también, acosado por las lancetas de los bichos, Luis María dijo al liberto. Si no tienes miedo al aguijón, saca esta noche la lechiguana y la pones en aquella huerta. Pero, no has de dejar dentro del panal ni una sola abeja. Diose maña el negro. Acompañado de Cuaró, hizo uso del poncho de paño. Sistema de atrapar panales que consistía en cubrir bien por uno de los lados el globo, dejando libre la puerta de salida, de manera que los insectos desalojaran el nido y fuesen ocupando el espacio descubierto en espesa nube. Tapado a su vez el liberto, debían sus manos jugar debajo del poncho como sobre un tambor, sacudiendo el esferoide de hojaldres hasta producir la fuga de los porta-aguijones. Cosa que él practicó entre grandes risas, haciendo con los dedos lo que sus congéneres africanos en la marímbula, un verdadero candombe. Resguardada la cabeza tanto como lo estaba el cuerpo todo, tendido el poncho a lo largo, los insectos al salir embotaban sus lancetas en el paño, y alejándose algunas varas, manteníanse en el espacio en espantoso hervidero o torbellino negro. Realizada la operación en esta forma, lo que no era fácil para el que careciese de la habilidad necesaria, arrancábase a su asidero el nido, adherido comúnmente a un débil gajo o insignificante ramita, y se le hacía rodar por las hierbas hasta despoblarlo en absoluto. Tal fue la diligencia de Esteban. Concluida, cogió el rebozo de Dora que había quedado allí cerca, y que don Anacleto no pudo levantar. Envolvió primero el nido en unas hojas anchas de camalote que Cuaró le trajo, y luego en la manta con el mayor cuidado. Y a hora de madrugada, aproximóse con el teniente a la huerta de Robledo.
Mientras Cuaró se entendía con los mastines, llamándolos con su acento suave y frotándose los dedos, al punto de amansarlos y transformar sus ladridos de amenaza en simples gruñidos sordos, el liberto colocó el bulto en el cerco en el lugar donde Dorila lo halló poco después. Pasados algunos días, ya en sus alojamientos, un tape que volvía de la orilla opuesta, comunicó a los huéspedes del monte que una partida de caballería se acercaba al tranco hacia la citada ribera, y que parecía gente de frutos. Venía el jinete con el caballo bañado en sudor, y por su aspecto algo demudado, inferíase a primer golpe de vista que algunas balas habían silbado en sus oídos. Convínose entonces cambiar por el instante de sitio, como los terus, a fin de que la fuerza pudiese el rumbo, y en caso de refriega, se efectuase esta algo lejos del campamento. Listas las armas de fuego, marcharon todos a pie hasta el grupo de sauces que señalaba el linde o línea divisoria entre el río y una frondosa isleta, precisamente aquella que Nata y Dora escogían siempre, para sus paseos por la tarde, pocas cuadras distante de las casas. El lugar era excelente, una abra o claro espacioso entre dos espesuras que permitía descubrir los menores movimientos en la orilla vecina, tanto más cuanto en el centro casi del cauce un islote cuajado de malezas y arbustos favorecía el espionaje. Entre ese islote y la escarpa del río, las aguas formaban un gran remanso sobre el que los sauces tendían sus largos gajos provistos de verdes e innumerables guedejas. Por ese claro cruzaron Luis María y Cuaró, quedándose los otros en la espesura opuesta. Ya emboscados, las voces y risas de Dorila y Natalia, que llegaban a los sauces y se sentaban tranquilas en los troncos, junto al remanso, no dejó de contrariarlos. Pudo Varón observarlas bien sin ser visto, oculto como lo estaba entre mataojos y blanquillos, pareciéndole que las dos hijas de don Luciano Robledo, en todo su brillo juvenil, eran frutas demasiado tentadoras para no merecer algunos minutos de contemplación. Felizmente pensaba él, su padre es querido, y estos matreros no pertenecen al número de los peores. Pronto el destacamento de caballería, cuya proximidad denunciara el tape, se puso a la vista, avanzando al paso y en grupo, y deteniéndose en los juncales que bordaban la costa del frente. Todos esos hombres venían con la vista atenta, examinando los claros del Abra, los senderos del ganado, los árboles altos, las hierbas en busca de huellas, el suelo blando, el islote. Y, al fin, acabaron por fijarse en las jóvenes. Luis María y sus compañeros permanecieron en silencio, tal vez evitando un conflicto que no habían previsto. Así que ellas se alejaron veloces, hasta entrar al campo libre, muy próximo en esa parte, resolviéronse a espantar los pájaros de paso, según la frase de Ladislao. Hiciéronles 2 o 3 disparos de tercerola, que dieron con uno de los jinetes en tierra. Se apresuraron a levantarlo los demás con gran vocerío, contestando algunos con otros tantas descargas a los invisibles enemigos. Y, persuadidos sin duda, de que era más fácil bolear un ñandú o un guasubirá que dar caza a un matrero, emprendieron en tumulto la retirada, atropellándose en el Abra con no poco azoramiento. Era este suceso el que había provocado la confusión en las casas, a la llegada de las dos hermanas, y las medidas precaucionales del bueno de Robledo. Conoce ya los demás el lector. El incidente de Luis María pocos días después al lanzar el ganado orejano al campo en aquellos mismos sitios. La presentación de Esteban una noche en las casas, en hora en que don Anacleto narraba sus cuentos campesinos, y la traslación del herido a la tapera del Bajo transformada en local habitable por la industria del liberto. Instruido, pues, a este respecto, sobre el origen de Verón y las causas que motivaban su presencia en el pago, pasamos a reanudar aquí el relato interrumpido, desde la tarde aquella en que Luis María se aproximó por vez primera a la estancia de los tres ombúes. En guaraní. Lindos ojos.
18 El nido de Torcaz. En la noche de ese día, Verón no durmió muy tranquilo, sin que ese desasosiego fuese ocasionado por los efectos de una herida ya cicatrizada, ni por la zozobra e incertidumbre en que mantenían su espíritu patriótico los sucesos del país, cuyo verdadero sesgo ignoraba a pesar de todas sus investigaciones y de los datos desfavorables que le había transmitido don Luciano en sus visitas, ni por el recuerdo de sus padres por más que le mortificara con frecuencia, y a quienes había ya escrito por conducto de un capataz de tropa dándoles nuevas de su excelente salud, y de las esperanzas que abrigaba de volverlos a ver pronto. Lo que lo tuvo inquieto, fue tal vez la impresión agradable recibida en su visita a las casas tan diferente a las que durante meses venía experimentando en su existencia errabunda, sometida a rudas pruebas y vicisitudes. Cierto es que él no se quejaba de estos sacrificios, que sentía cierto goce en haber conocido de cerca, casi en la intimidad, la crudeza de la masa y cosechado algo de lo mucho que la vida enseña, y que aguardaba conforme y varonil mayores exigencias y amarguras, con la fe inquebrantable del que ama su tierra y profesa principios invencibles. Pero, este nuevo fenómeno psicológico que desviaba un tanto, apenas de producido, las preocupaciones constantes de su alma entusiasta y ardorosa, abriendo por decirlo así otro cauce a sus emociones juveniles, había sacudido todo su temperamento, rompiendo con la monotonía casi salvaje del medium, y ligándose en cierto modo con aquel amor entrañable al suelo. Explicábaselo como una recrudescencia violenta hacia los hábitos sociables, en medio de la naturaleza agreste y de la reversión de los instintos. Y, prometióse seguir sus impulsos, en compensación de tantas acritudes de ánimo y soledades de corazón. Así fue que, al día siguiente por la tarde, con un pretexto cualquiera, presentóse en la estancia vestido con sus mejores prendas. En el acto observó que su presencia no disgustaba, y que se le brindaban halagos que debían al fin empeñar aún más su gratitud. Nata y Dora mostráronse muy atentas con él, sonriéndose al ofrecerle el mate, o flores de sus embrollados criaderos de claveles, albahaca y cedrón. Por otra parte, la compostura de cada una, sin diferir mucho en el gusto, denunciaba un cuidado especial de la persona y ciertos rasgos visibles por demás de coquetería de ciudad aun en la sencillez del adorno. Luis María no pudo menos de tomar nota de este detalle. Sin creerse el gallardo mozo, aunque en realidad lo era, lamentábase en esos momentos que el sol y el aire de las cuchillas le hubiesen quemado de sobra la piel, especialmente en la nariz. Y que la vinchuca, el abejorro y el jején, más que el uso continuo de los útiles del campero, le hubieran desflorado no poco la de las manos blancas y pequeñas con sus trompas. Quebrada estaba por el aliento de los campos la tersura de su rostro que habría envidiado una mujer. Pero, de ello no se tomaba tanta pena como por lo viejo ya de sus prendas de vestir, siquiera fuesen las de más lujo de sus maletas. Algunos zurcidos tenían, y botones de distintas clases pegados de tal manera por el liberto que antes que ellos caería a pedazos el género. Junto a unos grandes de acero, otros más pequeños, rota la tela, dejaban ver la hormilla que sobresalía en extremo del canto, a fuerza de afianzar la cadenilla de los avíos que guardaba en el bolsillo del pecho. Dora ponía el ojo escudriñador y vivaz hasta en estas minuciosidades, de las que se permitía hacer luego comentarios. Pero, con cierta condolencia mezclada a un sincero interés. Don Luciano, que había cobrado grande afecto al joven, llegó a suplicarle reiterase sus visitas con la mayor frecuencia posible y viniese a compartir con ellos el puchero y el asado, pues de ese modo platicarían diariamente sobre las cosas de la tierra, y lo podría él informar de algunas novedades de que llegasen a ser portadores los troperos y chasques de su relación que solían llegar de paso a las casas procedentes de Montevideo.
Mostróse Luis María muy reconocido a estas y otras deferencias, e hizo promesa de satisfacer aquellos deseos, aun cuando su estadía no fuera larga en el pago. Pues, asistíale la convicción de que muy pronto volvería a encenderse la guerra en el país, en cuyo caso todos los buenos patriotas estarían obligados a estrechar filas. Oyéndole expresarse así, con una ingenuidad impetuosa, el señor Robledo, que era paisano viejo y de callo duro como él decía, no podía menos de exclamar: «Vean no más lo que es la fuerza de la sangre, por Dios bendito. Eche hasta que se derrame, guapo mozo, que de esa laya ya no van a crecer en esta tierra más que quebrachos colorados». Después añadía: «Si las cosas pintan bien, ya han de asombrarse cuando miren ponerse de punta hasta los huesos viejos». Este arranque de don Luciano era sincero. Porque en realidad, desde la partida del general Álvaro da Costa para Portugal con sus voluntarios reales, la situación del país se había agravado en exceso, y hasta los espíritus más tolerantes se sentían dominados por una sorda irritación. La del buen hacendado, con ser personalísima, era la nota dominante en la campaña, como se verá después. De ahí que, en el fondo, él se identificase por completo con las ideas exaltadas del joven patriota. Tan dueño sin embargo de sí mismo, como penetrado de los grandes destinos de la generación de su tiempo. Estas visitas y conversaciones con padre e hijas, periódicas al principio, llegaron a hacerse muy frecuentes. Aunque reinstalado en su antiguo alojamiento, Luis María venía todas las tardes a la estancia. Como había adquirido cierto dominio sobre los hombres del monte, e inculcádoles línea de conducta, estos concurrían a su vez a las casas, y ayudaban siempre a la faena a toda hora, complacidos de corresponder así a una hospitalidad generosa. El mismo don Luciano, a pesar de las graves responsabilidades que con ello contraía, demostraba un interés vivo y creciente en atraerlos y contentarlos, disculpándoles sus faltas o demasías. Estos cimarrones precisan que los acaricien, decía él, al revés de las bestias que son hijas del rigor. Sobran la carne, el agua y la leña, y todos somos hijos de Dios, canejo. ¿Por qué negarles lo que se comen y beben los perros bravos y los tigres sin permiso? No hay que hacerle. Somos una misma familia. Perón por su parte, y sin sentirlo, iba encariñándose de las casas, a medida que pasaban los días, al calor de amistosos afectos que en mucho disipaban sus repentinos desalientos y tristezas. Estas horas de sociedad singular, hiciéronse imperiosas para él. Paseos familiares. Frases más o menos ardientes. Episodios pueriles pero que revestían cierto encanto. Reminiscencias lejanas de haberse visto en Montevideo más de una vez. Confidencias naturales de sobremesa. Comentarios a los incidentes ocurridos en el monte antes de entrar en relación, la lechiguana, los tiros, la presentación de Esteban una noche. Todos estos hechos, memorias y nimiedades que servían de tema a los jóvenes, crearon cierto vínculo de estimación que poco a poco fue consolidando el trato continuo y revistiendo de formas poéticas la naturaleza de la escena. Unas veces en compañía de Guadalupe, perseguían juntos los pichones de patos entre los cardos de la orilla del bañado, cortaban penachos azules para cuajada, acosaban con jarros de agua a los picaflores, despojaban a los pitacos de sus ramilletes amarillos. Y otras, reuníanse a la sombra de los ombúes, a tomar mate, e íbanse luego a pie hasta la orilla del monte en busca de flores de ceibo y de espinillo. Estas proximidades afianzaron el afecto y la confianza. Si se hubiesen suprimido de golpe, habrían ocasionado extrañeza y hasta dolor. Una tarde, ya casi al ponerse el sol, Nata y Dora se aprestaban a montar a caballo para una excursión a la isleta, como ellos denominaban con arreglo al lenguaje de pago una determinada zona de terreno cubierto de árboles, algo apartada del río.
Poco hacía que había llegado Verón, y apeádose allí próximo a la espera de don Luciano, que debía regresar pronto de uno de los puestos, y con quien a esa hora se reunía siempre. Las hermanas se decían, conversando bajo. Tarde ha llegado hoy. ¿Has visto? Y parece triste. Dorila, subiéndose en un banco de madera que estaba junto a la pared, montóse ágil en su manso rosillo. Antes de hacer Nata lo mismo, tiró un poco de la rienda al suyo, mirando hacia Verón de soslayo. Su hermana siguió rápida aquella mirada con otra en que iba envuelta la sorpresa, e hizo andar algunos pasos su caballo, estimulándolo con su voz ronquilla. Luis María se acercó, estúvose vacilante un momento, y luego avanzando 2 pasos rápido, cogió el pie derecho de Nata, y la alzó de un envión, ofreciéndole enseguida el estribo. Púsose ella muy encendida, estrujando con la mano el vestido y abandonando su lindo pie al joven que lo colocó en su apoyo. Dijo, después, con la voz algo alterada. Yo creo que vamos a volver de noche, Dora. La isleta del Talar está lejos. Gracias. Añadió, sin oír la respuesta de su hermana, y mirando con dulzura a Luis María que acababa de apartarse algunos pasos. Tembláronle a Dora las mejillas, atenta a la escena. No creas, Natalia, es cosa de un galope, dijo con cierta acritud. Me gusta la isleta por la cantidad que hay de nidos de cotorra, y de torcas también, con pichones emplumados. Ya verás cuántos vamos a traer. Bueno, repuso Nata cavilosa. En ese instante se les incorporaba don Anacleto, quien echó a andar adelante como guía. Mantúvose Verón en el sitio un largo rato, mirándolos alejarse, hasta que la cabalgata se ocultó detrás de la loma. Habíase puesto pensativo, y sentía en su mano el calor del pie de Nata como si aún lo oprimiese en el estribo. Luego, cual si hubiese adoptado una resolución, encaminóse con lentitud al cerco de la huerta en donde había dejado su alazán. Una vez allí, lo acarició en el cuello, aderezólo bien ajustándole la cincha, echóle el brazo por encima del crucero y quedóse inmóvil con el rostro apoyado en la montura. Ni una ni otra se habían atrevido esta vez a invitarlo. En esa posición se estuvo un buen espacio de tiempo. Cuando ya el sol se hundía rojo y enorme cruzando con sus últimos rayos débiles las copas de los árboles más altos, montó a caballo y se dirigió paso a paso hacia la loma, echado sobre el estribo izquierdo y modulando en voz muy baja una canción melancólica. No sabía bien a dónde iba, pero lo arrastraba un deseo vago al principio, luego insistente y ardoroso de acercarse como custodia de las hermanas. Una emoción extraña le había puesto nervioso. En la loma se detuvo. Parecía hesitar. Desde allí descubrían sus ojos la isleta en el horizonte en una curva del monte, muy verde y tupida, bajo una atmósfera serena. Solitaria, selvática, con sus frondas sombrías y pabellones silenciosos. Como aflojase las riendas indolente, el alazán brioso tomó el trote largo y después el galope hacia aquel rumbo. Dejóse llevar. Nata y Dora, entre tanto, se habían desmontado en un pequeño potrero, reuniendo don Anacleto en un solo grupo los caballos debajo de un árbol. Por complacer a Dora, el capataz se había trepado a otro y cortaba a golpes de facón una rama gruesa a que estaba adherido un gran nido de cotorras de 5 o 6 entradas, por los que asomaban coléricas las aves sus cabezas con amenazador ruido de picos, mientras otras entrando y saliendo de su guarida erizada de espinas en loco desorden, agitaban el aire con agudos gritos y vertiginosos revoloteos. Dorila con un gajo en la mano, había tomado posesión de una horcadura, y allí sentada, aguardaba con creciente ansiedad a que se deslizara hasta ella la rama del nidal. Natalia por su lado, discurriendo sola muy retirada de allí, daba vueltas a un tronco de robusto sauce en cuyo promedio había descubierto un nido de palomas.
Lejos de alcanzar con la mano, necesitaba ella por el contrario escalar el tronco hasta su bifurcación, y esta dificultad la tenía perpleja. De pronto cobró bríos, y pugnó a subir con ese empeño singular que provoca todo obstáculo. Por 2 o 3 veces resbalóse suavemente, sin lograr poner la rodilla en la horcadura, lo que la hizo exclamar con pena. Imposible. Tentó por última vez, ayudándose con todas sus fuerzas. Fue más feliz, y ganada la primera etapa, poco a poco avanzó en su ascensión, hasta encontrarse a algunos pies del suelo con gran asombro de ella misma, que llegó a temer de veras por el descenso. El nido, con 2 pichones que al instante abrieron sus picos chillando y sacudiendo las alas sembradas de canutos amarillos, hasta mostrar el fondo del esófago, estaba a una línea de su rostro. Después de tanto anhelo por cogerlos, no se atrevió a extender el brazo y apartó el semblante con un movimiento de lástima mezclado de disgusto. Miró 2 veces al suelo, y se cogió temblando de las ramas próximas, sobrecogida al parecer por una impresión súbita de espanto. Se había puesto pálida. No veía asidero ni apoyo para la bajada, sin el peligro de una caída recia en las hierbas. Una paloma de monte, sin duda la madre, sacudió un momento sus alas entre las hojas, cerca del nido. Pero la presencia de la joven la impuso, y dando un arrullo o queja lastimera fue a posarse en el árbol más cercano. La soledad y el silencio de aquel sitio aumentaron la zozobra que se había apoderado de Nata, quien llegó a hacer dúo a la paloma con un lamento ahogado, al mismo tiempo que a cada intento retiraba sus pies del vacío. Largos minutos iban transcurridos en esa posición difícil para ella, cuando el piafar de un caballo con coscojas le anunció la aproximación de un jinete. Este jinete, que no era otro que Verón, no tardó en aparecer en el abra en donde se detuvo, echando pie a tierra. Nata perdió el miedo, pero se quedó quieta y muda. Luis María la vio desde el primer momento. Callado a su vez se fue acercando al tronco, ya sin fijar sus ojos en ella, frío y respetuoso, parándose al fin a la sombra del sauce en actitud de quien espera órdenes. Puesto de lado con los brazos sobre el pecho y el aire humilde, la joven se sintió tentada de hablarle. Haciendo un esfuerzo, dijo trémula. Vea usted, no sé cómo he subido. Pues no hallo cómo bajar. Es este un tronco tan liso que parece una tabla. Luis María se volvió con viveza, contestando. Yo ayudaré a usted, Natalia. Es fácil. Pone usted el pie en mi espalda, yo me inclino luego despacio y pronto está en tierra. Al decir esto, el mancebo, a quien de pronto se le había iluminado el semblante, presentaba sus hombros a la joven encogiéndose de espaldas para recibir su peso. Nata alargó un pie, y al ir a sentarlo hizo un gesto de angustia y lo recogió, murmurando afligida. Así no quiero. Dio entonces el frente Luis María y tratando de esconder su rostro poniéndolo de lado contra el tronco, tendió sus 2 manos hacia arriba juntas y temblantes. Pensaría él quizás que no se acogerían a ellas. Pero pronto sintió un pie tímido, luego otro, enseguida el roce de un vestido en su cabeza y cuello, y fuese inclinando hasta depositar su carga en el suelo, puesto el de rodillas, sudoroso, casi febril, creyendo con sinceridad que no pesaba más que un penacho de gramilla aquella linda mujer. Ya en lo firme, suspiró Nata, y de pálida que estaba un minuto antes tenía ahora el rostro radiante lleno de rosas, los ojos húmedos y los labios como una granada abierta. Luis María se estremeció oprimiéndola dulcemente. Pero, como fuese en incremento el deliquio, ella lo miró severa, y moviendo la cabecita rubia, dijo. Otra vez no. El joven la dejó libre, púsose de pie lentamente y se alejó algunos pasos. Nata hizo lo mismo, hacia el sitio en que se encontraba Dora, sin agitación ni apresuramiento.
Y al llegar a un recodo del monte, tras del cual debía desaparecer, volvió la cabeza y miró a Luis María con los ojos muy abiertos y una expresión extraña e indefinible. Enseguida se alejó. Perón montó en su alazán. Sentíase un poco aturdido al acordarse de una media azul que cubría una pierna encantadora, y que él había visto, cuando las ropas se esponjaron indiscretas en el gallardo cuerpo de la joven al descender del árbol. No se daba entera cuenta de lo que le pasaba, llegando a imaginarse que todo lo ocurrido, no había sido más que un atrevimiento de su parte de que tendría que arrepentirse. Pues ella lo había mirado con ceño de enojo, quizás por primera vez, reprochándole su arrebato de mozo irreflexivo y ligero. Y esa dureza de semblante era natural. ¿Tenía él acaso derecho alguno para permitirse semejantes libertades? ¿Qué pensaría el bueno de don Luciano, su amigo, si supiese esas cosas? ¿Verdad que él no había podido reprimirse? Pues aunque las dos hermanas reunían encantos, más que simples atractivos, Nata parecíale más seductora, de un poder de sentimiento superior al de Dorila, que incitaba a cometer torpezas como aquella en que había incurrido. Así preocupado, se fue lejos, sin rumbo, hasta que cayó la noche. Quizás sin quererlo miró por 2 o 3 veces a la altura, echando todo el peso de su cuerpo sobre el estribo derecho y deteniendo al alazán que olfateaba la querencia. Era una noche sin luna pero de un esplendor maravilloso. Una de esas noches cuya majestad se impone en los campos desiertos por las miríadas de luces que titilan en cantidad inmensa como menudo polvo de zafiros y rubíes, y en que la Vía Láctea blanca y resplandeciente como nunca desenvuelve de confín a confín su cendal vaporoso para hacer más vivos e intensos esos reflejos. Ninguna nube empañaba la atmósfera de admirable diafanidad. Sobre las copas de los árboles en todo el largo de la ribera, que no presentaba más que una línea difusa, aquellos resplandores se diluían en blanquecina fosforescencia, a su vez matizada de millares de luciérnagas y de tucos, fantástica semblanza en pequeño de la gasa misteriosa de las alturas. Algunos grandes bultos negros se movían en la sombra proyectada por el monte, que eran grupos de ganado. Oyéndose el chacarrear de los rumiantes, inmóviles en la ladera, y uno que otro relincho ahogado más lejos que denunciaba los encelamientos del potro, mordiendo tal vez con las orejas en repliegue y la cola recogida, a las potrancas indóciles que se apartaban del núcleo. Venían a intervalos de los esteros roncas notas de palmípedos, que se agitaban sin volar arrastrando por el suelo las puntas de las alas. Voces que eran contestadas por el cauno, imaginaria de los pantanos, imponiendo orden de sosiego a los emplumados de menor cuantía. Muy atento parecía Verón a todas estas cosas, aunque en realidad no eran ellas las que absorbían su espíritu, cuando un tropel de caballos a la distancia le hizo suponer y con razón, que don Anacleto volvía con los jóvenes a la estancia. Hecho que confirmó bien pronto al percibir el eco de una risa fuerte de Dora, ruidosa y clara en la calma de la noche. Bien podía él irlos acompañando. Sin embargo, no sucedía así. Se sentía con rubor a la idea de haber descubierto sus deseos por arranques tan bruscos e impropios, y en sitio semejante, tratándose de una joven educada y honesta que solo le había dado pruebas de dulce y cariñosa amistad, y cuyo padre merecía hasta el respeto de los gauchos malos por sus nobles prendas de hombre afable y hospitalario. ¿En qué pensó él cuando eso hizo? Sin duda fue un vértigo, un arrebato ciego, efecto del tibio roce con aquel clavel de carne fresco y lozano en toda su fuerza de juventud. Porque él era bien nacido, con derecho a calzar espuelas y a considerarse por su origen y su rango por encima de los que hacían vida de instintos y de apetitos sin otras influencias sobre ellos que las del clima y del desierto.
De ahí que estimase en su verdadero valor el acto poco digno de que se avergonzaba, y que en sus efectos, venía a descubrirle a él mismo que aquella mujer no le era indiferente, que había estado escondido para ella en el fondo de su corazón un sentimiento entrañable de simpatía, y que a eso más que a otra causa, debía su pena las proporciones tal vez exageradas que le daba su conciencia. Con todo, bajo estos escrúpulos e impresiones de dejo tan amargo, volvió por 2 o 3 veces las riendas para incorporarse a la cabalgata. Pero, otras tantas desistió, agraviado consigo mismo, y por último encaminóse a su alojamiento. No estaba lejos el boquete que bien conocía, y por el centro echado sobre el cuello del alazán paso ante paso, a su selva oscura. 19 Una carga en dispersión 2 días después de este episodio y al rayar del último, sentados se encontraban junto a un fogón Poirot, Esteban y uno de los 2 tapes que vivían como agregados al vivac. Y alrededor de otro, algo más lejos, encendido al lado de un segundo alojamiento, Ladislao, Mercedes y la mujer del guaraní ausente a esa hora. Luis María no se había levantado aún. Bajo el follaje y los trinos y gorjeos de 1000 pajarillos que saludaban la luz, desde el canto de la calandria, del sabiá, del cardenal, del tordo, del jilguero, del dorado, los arrullos de la paloma, los silbos de la perdiz de monte, los gritos estridentes de los horneros y gargantillas, hasta los ronquillos baturrillos filarmónicos de la ratonera, la urraca, la tijereta y el churinche, al punto de no quedar un solo miembro de la fauna ornitológica sin tomar parte en la embrollada y encantadora sinfonía. Bajo esa atmósfera, decimos, cargada de oxígeno y de músicas aturdidoras, nuestros hombres poniendo oídos sordos a tales conciertos la habían emprendido con el mate que circulaba sin cesar, sin perjuicio de atender entre sorbo y sorbo a 2 regulares churrascos de carne de novillo que se aderezaban al rescoldo destinados al desayuno. La estimulante infusión preparábales el estómago y llevábales contento al espíritu. Todo ello no les impedía el fumar sus gruesos cigarrillos de tabaco negro picado por ellos mismos sobre la suela de la carona, un trozo cualquiera de madera o en la palma de la mano, con sus grandes cuchillos siempre afilados y de temple, cuyo uso era tan complejo, que de él se servían para esa y 10 o 12 operaciones distintas. Con él daban muerte a la res, la desollaban, dividían, cuarteaban. Cortaban las pieles para lazos, maneas, maneadores, y simples guascas. Fabricaban pacientemente los tientos. Labraban o bordaban las caronas. Trozaban gajos duros para estacas y macetas. Defendíanse en las luchas con las fieras o pendencias con los hombres. Degollaban con destreza increíble. Comían pasando su filo al trozo de carne encima de los mismos labios, sin herirse. Cercenaban arbustos y hierbas, pajas bravas y cabezas de enemigos como penachos de cortaderas. Y limpia siempre su hoja en la piedra, lustrosa, al pelo, aunque fuese simple cuchilla mangorrera o daga de 3 canales o facón de 2 filos, servíales también, hasta de monda dientes. Arma indispensable del paisano, del pastor, del carrero, del matarife, era en manos del matrero, un instrumento de utilidad universal. Una plática amena y fraternal se entabló así que echaron mano de los churrascos y pusieron en actividad sus huesos maceteros con gran ruido de muelas y colmillos. El chirubichá duerme, decía el tape. Déjalo al pobre. Bueno es guardarle de lo más lindo, observaba Poirot, dirigiéndose al liberto. Aquí está este pedazo gordo, que es carne flor, respondía Esteban, señalando un trozo expresamente separado. A mi señor le gusta el grano de pecho en corte delgadito, y a este le chorrea el jugo. Erumiñangue Poirot voceaba el tape, en su idioma nativo, alargando el brazo regocijado. Y llevándose luego los dedos al cuello, añadía como si paladeara ya el líquido, en buen castellano. Está seco el gañote.
Alcanzábale el teniente su chifle en momentos que entraba al potrero el otro tape. Era un indio de estatura baja, ventrudo y cambado, de ojillos negros y nariz de hueso hundido. Pero joven y fuerte. Traía un chiripá de tela gruesa y sobre este un cuyapí cuya lonja ancha de cuero de carpincho caíale por detrás hasta cubrirle el ambotebí, o sean las dos nalgas macizas. Al verlo, su compañero dijo, antes de empinarse el chifle, dirigiéndole la palabra en su lengua. Yacarú, ñapindá. Yacarucema cue, contestó el otro. Conversen como cristianos, observó el libertó, si no quieren que yo haga cosas de negro. Pérez, mate, hermano ñapindá. Yajá al caigüe, cambá. Cambá soy y he de morir, sin andar nunca descalzo y con una nazarena en el talón. Que no parece sino que el pellejo de tus pies es más duro que la bota de potro, hermanito. Allégate al fuego y merendá, que has de venir con las tripas chiflando. Vamos al mate. Pasóselo cebado su compañero. Apenas lo probó, hizo un gesto particular de hombre inteligente en la materia, y con una guiñada picaresca, dijo. Yaigüe. Exclamó Esteban. Delicaos andamos. Tomalo no más lavao, que uno solo no vale la pena de una cebadura nueva. ¿Qué bombeaste? Dijo Cuaró al recién venido. Mirá, amigo, que estamos ganosos. El tape se puso en cuclillas, rascándose el empeine del pie de la espuela con las 5 uñas de la mano izquierda, en tanto que con la derecha se echaba a la nuca un chambergo color ratón agujereado en la copa, al punto de salirse como flechillas hacia arriba por la abertura una o dos de sus mechas cerdudas. Después respondió muy despacio, en voz baja, intercalando una palabra entre sorbo y sorbo de mate. Los cambá vienen arreando vacas, y están cerquita no más. Al otro lado, en el monte, con ganas de pasar. Desail al chirubichá que no es güeño dormir. Andan matando y robando, con los de frutos. En la pulpería tomaron miñangué en porrón, y lancearon 2 matreros juntito al estero chico. Chaque, hermano, chaque. Luis María, que, bien despierto hacía rato, había estado oyendo desde la entrada de su alojamiento por donde asomaba la cabeza ansioso de aura matinal, pidió mate a Esteban, diciendo luego sencillamente. Que vengan, ñapindá. Estamos prontos. Cuaró se frotó las 2 manos con una risita de regocijo, púsose de pie, limpióse los labios con el reverso de la manga, y entonado una cantiga baja y bronca, semejante al eco subterráneo del tucu-tucu, comenzó a ensillar su caballo con una rapidez asombrosa. Enseguida, listo ya, desapareció con el del cabestro por las tortuosidades de la picada, haciendo seña a ñapindá de que lo siguiese. El tape se fue tras de él. Ladislao, a quien ninguno de estos movimientos cogía de sorpresa, dejó a las mujeres entregadas a sus tareas de arreglos de fogón. Impuesto por Luis María de las Nuevas, salió a dar aviso a otros compañeros que habitaban el monte y cuyas guaridas conocía. Una hora después, regresó con 3 mocetones de melenas, armados de trabuco y sable. Estos hombres, bajo su dirección, enhastaron cuchillos en varas gruesas. Improvisando en esta forma instrumentos temibles que sin ser lanzas, ni picas, ni chuzas, ni simples garrochas de clavo, participaban de todas ellas. De las primeras, había 2, escogidas una y otra por Verón y Ladislao, entre las que quedaron sobre el campo de la sorpresa en Nico Pérez, de moarras anchas y medialuna de doble filo. Luis María dirigió la palabra a los recién llegados, procurando encelarles el valor, aunque de esto no necesitaban ellos, habituados a la pelea incesante. Y mandó que Esteban los obsequiase con lo mejor de sus provisiones. Muy avanzado el día, volvió Cuaró solo. El tape se había quedado de bombero entre los altos pajizales que existían a un flanco del vado. Hacen un montón, dijo el teniente, y parecen garzas moras por el vestido.
Vienen juntando los animales y echándolos encima del paso. Entonces van a cruzar para llevarse también revuelta la hacienda de don Luciano. Lo mesmito. Bueno. Así que pasen los cargamos en dispersión por retaguardia, teniente. Y los entreveramos a punta de chuza con la torada, interrumpióle Ladislao, a que mueran a fuerza de guampa los que no salgan por las orejas del mancarrón, caneja. Para todos ha de haber hierro y fuego, compañeros, repuso Luis María con enérgico ademán. Ahora a alistarse. Poirot tomó un trago del chifle. Pestañearon sus ojillos relucientes, y desenvainando la daga, tentóla en el pulgar hasta levantarse la piel callosa. Después llevóse la mano al cuello, trazando con el dedo una línea curva de oreja a oreja, y dio una especie de bramido feroz. Los mocetones contestaron con otro pujante y bravío. Esa tarde debía ser también de emociones en las casas. Pero, antes de referirlas, interesa que narremos lo acaecido desde el momento en que Luis María dejó a Nata y Dora en la isleta después de la escena del nido de Torcas. Así que las dos hermanas regresaron a las casas, sentáronse a la mesa como fatigadas del paseo, menos alegres que de costumbre. Las ocurrencias joviales de don Luciano, y una que otra broma picante acerca de las visitas cotidianas de su joven amigo que esa tarde le había jugado con su falta una mala partida, hicieron renacer en ellas las emociones diversas de la excursión, especialmente en Nata, en quien aquellos conceptos llegaron bien al fondo coincidiendo con el episodio del sauce. Sintió que la sangre le subía a las mejillas, y púsose a reír para ocultar en parte su rubor. Dora estaba pálida y parecía prevenida. Su hermana no le había comunicado nada de lo ocurrido, ni ella había visto a Verón. Pero, la actitud pensativa de Nata al regreso, y la ausencia de aquel de las casas que ella notó al momento, envolvieron su ánimo en dudas y sospechas más o menos vagas y singulares. Esa noche se recogieron casi silenciosas. Dora arrojó una flor que tenía en el pecho sobre la mesa al acostarse, ahogando un suspiro. A altas horas sintió en los labios de Natalia como el murmullo de un rezo, entrecortado. O de un sueño agitado, tal vez. A medida que pensaba, su insomnio adquiría más pertinacia, haciéndola revolver en el lecho de un modo incesante. Bien podía el ser todo de pétalos, pero ay, cuántas espinas mezcladas, pues pinchos agudos se le antojaban que eran sus nervios. Y después de mucho divagar, forjándose las mayores inverosimilitudes, concluyó por plantearse este problema que hasta el instante mismo había rehuido con miedo. ¿A cuál de las dos querrá? Sobre esto caviló muy largo rato, hasta que el sueño que ya había rendido a Nata, vino piadoso a cerrar sus párpados. Al día siguiente parecieron más tranquilas, como si una y otra reconocieran que se habían hecho alguna violencia al asumir la actitud de prevención o de reserva, recíprocamente, que las excitara por algunas horas. Nata quiso entregarse según costumbre a sus quehaceres domésticos predilectos, para los que disponía de una buena cantidad de útiles. Mas Dora no se lo permitió, pidiéndola la acompañase en sus diversiones pueriles, de las cuales gozaba en realidad teniéndola a su lado. Accedió ella gustosa. Esa tarde corrieron mucho a caballo. Visitaron sitios casi nuevos, a donde las condujo don Anacleto, dos de los puestos apartados y algunos ranchos de familias pobres que su padre protegía hacía tiempo. Volvieron satisfechas, casi al oscurecer. 2 o 3 de los compañeros de Verón departían y tocaban la guitarra con Calderón y Nereo debajo de la enramada. Don Luciano fumaba sentado a la sombra de los ombúes. Pero, él no estaba allí. No dejó de impresionarlas este vacío. Acostáronse más preocupadas que pocas horas antes. Y al otro día se pusieron de pie casi simultáneamente muy temprano, quizás por la misma causa, acaso ansiosas las dos de arrancarse a la soledad de sus respectivas tristezas.
El sol resplandeciente y el verdeguey de los campos hicieron renacer en ellas la alegría. Entretuviéronse largos instantes en la huerta. Llegáronse a la tapera que había hospedado a Verón. A la orilla del bañado, cubierta de cortaderas. Al arroyuelo donde lavaba Guadalupe. Al manantial de sus baños resguardado por un cánsol de plantas exóticas como las pitas de la huerta. Y, por último, se detuvieron en la enramada en graciosa charla con Calderón, ocupado en esa hora en fabricar botones de manea. Al declinar el día, se hallaron juntas fuera del cerco de la huerta, sin idea fija ni plan formado para el paseo. Nata mostrábase reconcentrada, y Dora parecía bajo el peso de sus periódicas y extrañas melancolías. De esos desfallecimientos que solían marchitarla repentinamente y que unas veces pasaban como nubes o vértigos, y en oportunidades le duraban horas, caracterizando bien los pródromos de una enfermedad nerviosa. Caminaron sin rumbo algunos momentos, en direcciones opuestas, para reunirse luego al azar y quedar separadas, con la vista atenta en el paisaje. A 2 cuadras apenas se encontraba el boquete o abra del monte, con sus sauces en el fondo del cuadro, encima de la ribera del Santa Lucía, mojando sus hojas en el remanso. Siempre fue ese el sitio encogido. Y, contemplándolo, Dorila dijo: «Vamos a los sauces, Natalia». Sí, respondió esta, como absorta. «Vamos a allí». Fuéronse a paso lento, atravesaron el terreno despejado y pronto se vieron en la orilla. El aire puro que venía del río y de sus bosques reanimó a Dora, que lo aspiraba con ansia. Volvióle la alegría y púsose a reír de todo. Recordó lo pasado allí, con cierta gracia burlona. Y eslabonando memorias en espiritual asociación de ideas, trajo a colación el episodio de la lechiguana y de don Anacleto, cuyas ocurrencias tanto la divertían. Nata la acompañaba a reír, con algún esfuerzo. En tanto introducía, muellemente recostada en el sauce, una larga y flexible rama en las aguas del remanso a modo de sonda, para medir su profundidad. El improvisado escandallo parecía no llegar nunca al fondo, pues la joven sumergía hasta la mano en la superficie, y al retirar la rama no traía en la punta lodo, como ella suponía. «Es que la vara es muy endeble», observóle Dora. «Y cuando crees que la punta ha llegado al fondo, se ha ido de lado. Voy a traer una vara más gruesa, y verás que llega». «¿Para qué? Estate quieta. Hay muchos lagartos por ahí, y te van a dar con la cola si los molestas». «Ah, entonces, no». Sin darse de ello cuenta, las 2 hermanas se habían hermoseado mucho esa tarde. Allí a la ribera del río bajo los sauces, inquieta la una, la otra con sus nubes de tristeza serena, se habían revestido en verdad de ese interés tan cercano al encanto que halaga y seduce. Nata, adornada con cierta coquetería, lucía 2 gruesas trenzas que parecían madejones de seda, y pasádoslos adelante por encima de los hombros. De manera que su rostro blanco así circuido bien podía compararse al de una imagen de las pinturas místicas. En los extremos de las trenzas habíase puesto unas moñas pequeñas de color rojo vivo, con una de las cuales jugaba al descuido, acariciándose la mejilla. Parecían absortos en el río sus ojos garzos, tan plácidos como el remanso sereno. En sus labios entreabiertos rodaba una florecilla morada, recogida en el campo al pasar, y agitábase en su seno en parte descubierto, una ramita de cedrón. Dora, en exceso nerviosa, seguía hablando o riendo para quedarse en ciertos momentos distraída. Brillábanle a veces los ojos pardos bajo sus trémulas pestañas crespas, al escudriñar por doquiera aquellos sitios, y eran tan lúcidos sus reflejos, que algún trovador podía compararlos con los del agua inmóvil bajo estrellada noche. Las trenzas de su peinado aparecían más cortas que las de Nata, porque eran más rizadas, y se mecían en su dorso sueltas formando 2 grandes borlones en sus puntas.
Enorgullecida estaba de su adorno, porque cuando se ponía de pie y se iba de aquí a acullá sin intención ni objeto gustábale sacudirse el vestido y volverse de uno a otro lado para observarse el pelo, mirándose en la sombra, a fin de juzgar del efecto de sus trenzas así vistas a traición o con el rabillo del ojo. Pero, la soledad haciendo sentir su influencia poderosa en una y otra concluía por vencer. Extinguía a cada instante las sonrisas y expansiones, e inclinaba el espíritu de las jóvenes a la contemplación muda del espectáculo agreste, en apariencia. Y en el fondo, a divagar sobre cosas cuyo secreto no asomaba a sus labios. En esa actitud la sorprendió Calderón, quien presentóse en el Abra jinete en una caballería carcamala y trotona. Sujetando a pocas varas el matalón, díjoles que había alboroto en el campo, y que era del caso volverse pronto a las casas por lo que pudiese suceder. Que don Luciano había ido a enterarse de lo que pasaba en el fondo de aquel, que era el playo, en que se juntaban los animales vacunos, acompañado del capataz. Y que él se había quedado con otros 2 peones al frente del establecimiento. ¡Ay! ¿Qué ocurrirá?, exclamó Nata sobresaltada. Algo de serio ha de ser, dijo Dora, no menos sorprendida desde que papá ha ido al fondo del campo. Se me hace que sí, repuso Calderón rascándose una oreja y dando una tos cavernosa.